Es necesario hacer pausas intencionales en el trayecto hacia aquello que anhelas alcanzar. Esta semana tuvimos la bendición de alejarnos un poco del ajetreo y pasar unos días junto al mar. Apenas llegamos, me llamó la atención el estrépito del oleaje. Era un estruendo constante, fuerte, casi abrumador. Había habido un cambio en el clima, algo que hizo que el mar estuviera más revuelto de lo normal. Ese sonido me llevó de regreso a mi juventud, a aquellos primeros días en que pisé las costas de Costa Rica. El bramido de las olas era tal que casi no se podía mantener una charla sin levantar la voz. En aquel entonces estuvimos quizá 2 o 3 días y fue la única vez que recuerdo haber estado tanto tiempo frente al océano. Esa tarde me senté al borde de la arena a observar cómo el sol desaparecía. Permanecí allí, escuchando el rugir del mar, contemplando el horizonte, hasta que la oscuridad me envolvió. Me encontraba sola, con mi corazón lleno de dudas, de preguntas sin respuesta. Era como si estuviera pasando lista a mis luchas internas, mis reclamos, mis conflictos con el Señor. Y una de esas preguntas, que aún recuerdo con claridad, era: ¿por qué no me transformas así, de un momento a otro? ¿Por qué tarda tanto el cambio en mí? Anhelaba ser una versión más pura, más entregada de mí misma. Sentía que avanzaba a paso lento, que no lograba progresar. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no haces algo ya? Solía pensar que todo cambiaría si alguien oraba por mí, si imponían manos sobre mí. Fui a encuentros, a campamentos, esperando regresar a casa siendo otra persona. Pero pronto descubrí que los procesos con Dios no son tan instantáneos como yo creía. Esa noche, al recostarme sobre la arena, levanté la vista al cielo y me sorprendí. El firmamento era una manta oscura salpicada de millones de estrellas, tantas que en la ciudad jamás podría ver. Fue una visión que me dejó sin aliento, la primera vez que vi el cielo tan iluminado, tan majestuoso. Y en ese instante volví a cuestionar al Señor: si tú hiciste todo esto, si creaste esta gloria, ¿qué te cuesta transformarme en un abrir y cerrar de ojos? No hubo una voz audible, pero en ese silencio se me dio una respuesta sin palabras, pero clara como el agua. Era como si el Creador me dijera: si tú sabes que yo sostengo todo esto, ¿cómo puedes dudar que también te sostengo a ti? ¿Cómo no confiar que te llevaré donde debes estar? No escuché esas frases, pero mi espíritu entendió y comprendí que Dios sí habla, pero nuestra alma está muchas veces tan cargada de ruido que no lo percibimos. Mi interior era como ese mar turbulento, lleno de ecos, de pensamientos inquietos, de temores que no callan, inseguridades que gritan, frustraciones, enojos, distracciones. Nos llenamos tanto de ruido que nos cuesta oír la voz del Espíritu. Y descubrí entonces que el silencio tiene poder, un poder que no viene del vacío, sino de la presencia, porque en el silencio es donde el alma se alinea, donde se escucha lo esencial, donde uno conecta con el Creador. En el silencio se revela el camino, se clarifican los pasos, se escucha con nitidez qué es lo que conviene hacer. La mayoría de nosotros no escucha esa voz, esa que viene del corazón de Dios, pero sin esa voz el alma se pierde. El que desea cumplir el propósito de su vida necesita estar atento a la dirección divina. Necesita caminar en la voluntad perfecta del Padre, y para eso debe oír su voz, pero hay tanto ruido,
demasiado. A veces ese ruido viene de nuestras pantallas, de pasar horas comparándonos con vidas ajenas, que si alguien se fue de viaje, que si otro se compró una casa, que si ésta se tiñó el cabello o aquel se tatuó algo nuevo, que si un político dijo tal cosa y otro respondió lo contrario, y así el alma se satura, se llena de lo externo y se desconecta de lo eterno. En muchas ocasiones el entorno en el que nos desenvolvemos está saturado de ruido. A veces nuestro interior se ve invadido por el bullicio de mantener ciertas relaciones, ese grupo de personas que anhelamos impresionar con nuestras pertenencias, con nuestras nuevas adquisiciones, con lo que hemos vivido, con los zapatos que llevamos. Es un ambiente que contamina, porque no se alimenta de sabiduría, sino de habladurías, de envidias, de murmullos y de comparaciones. Vivimos empapados de las opiniones ajenas, de lo que los demás comentan o callan sobre nosotros, deseando que hablen, que nos nombren, que nos reconozcan. Y la vida, mi querido, muchas veces va a 1000 por hora, todos corriendo, todos con miles de cosas que hacer, en medio del caos de una ciudad que no se detiene. Pero no hablo solamente del ritmo físico, hablo de una vida que no para, que empuja constantemente a hacer, a decir, a revisar el teléfono por cualquier motivo, a llenar el alma de distracciones. Esa prisa, ese hábito de estar en redes, de asistir a reuniones sociales los fines de semana, es un ruido constante. Y para percibir lo esencial, ¿dónde estás tú? ¿Qué deseas realmente? ¿Cómo te encuentras? Y sobre todo, ¿qué dice el Señor? Necesitas calma. Yo necesito calma. Y la calma es una fuerza tremenda, porque cuando el ruido se desvanece, entonces puedes oír lo que realmente importa. Recuerdo hace muchos años, mientras recorría diferentes ciudades en este hermoso país, unos amigos nos llevaron a conocer un lugar extraordinario. Se trata de un laboratorio en Minnesota llamado Orfield, que posee una cámara anecoica. Este sitio fue diseñado para erradicar completamente el sonido del ambiente. Está construido con gruesas capas de concreto, fibra de vidrio y estructuras acústicas especiales. Al ingresar allí, el silencio es tan absoluto que es casi sobrecogedor. Fue la primera vez que sentí un ambiente tan completamente mudo que pude oír con claridad los latidos de mi corazón, y no sabía que latía con tanta fuerza. Escuché mi respiración como nunca antes. Incluso los sonidos de mi estómago por el hambre me sonrojaban. Y pensé, ¿cómo puede ser que haya tantos sonidos dentro de mí cada día y no los escuche por falta de silencio? No hay suficiente silencio. Si quieres discernir la voz del Altísimo, necesitas procurar ese silencio sagrado. Debes buscar un espacio sereno. En los tiempos antiguos, el poeta y salmista David no contaba con cámaras insonorizadas, pero hallaba refugio en la quietud que emana de la presencia de Dios. En el Señor no existe el conflicto, no hay caos, solo existe una paz inmensa, como un océano en calma. Y qué hermosura, cómo David se cobijaba bajo su sombra y confesaba: eres mi refugio, me proteges en medio de las tormentas y me rodeas con cantos de liberación. ¿Has leído alguna vez que el Señor coloca un muro de sonido alrededor de aquellos que lo buscan? Es un círculo de melodías de victoria, un escudo invisible hecho de adoración. ¡Qué revelación tan maravillosa! Entender que la alabanza y la oración son un santuario de paz. ¿Te ha pasado
que al dedicarle unos minutos sinceros al Señor, todo el ruido interior se desvanece y puedes oír su voz con claridad. Él comienza a revelarte su voluntad, su ternura, su dirección, y ese espacio se convierte en un muro de triunfo, un refugio celestial que nos envuelve. Hay otro pasaje donde el Señor dice: estén en silencio y reconozcan que yo soy Dios. ¿Y cómo lo conocerás? Lo conocerás en medio de la tranquilidad. Lo descubrirás cuando las aguas se calman, cuando decides apartar las distracciones. ¿Cómo podemos tú y yo avanzar espiritualmente si pasamos los 7 días de la semana envueltos en ruido innecesario y apenas le dedicamos 2 horas cada domingo? Si realmente deseamos crecer, debemos hacer un cambio. Debemos buscar esa serenidad profunda. Y ahora te pregunto, ¿cómo se alcanza esa quietud del alma, esa calma profunda donde se puede oír la voz de Dios? Hay una historia que ilustra perfectamente lo que quiero transmitirte. Muchos de ustedes la conocen bien porque la he compartido antes. Es una de mis favoritas. Es la historia de un profeta quebrantado, abatido emocionalmente, aunque lleno del Espíritu Santo. Aquel hombre fue perseguido por una reina cruel, Jezabel, que amenazó con quitarle la vida. Estoy hablando de Elías. Él oró con tanta fe que descendió fuego del cielo sobre el altar. Él rogó al Señor que regresara la lluvia después de años de sequía, y el cielo se abrió. Pero aquella noticia, esa palabra amarga que hablaba del rechazo de la reina hacia él, lo quebró justo en un instante en que su alma ya se encontraba débil. Sin saber a dónde ir, caminó hacia el desierto. ¿Se acuerdan? Buscó refugio bajo un arbusto, uno de esos enebros que crecen en soledad, y con el corazón hecho trizas, le habló al Señor: quítame la vida, ya no quiero seguir, no valgo más que los profetas que vinieron antes, fallé, no he hecho lo que debía. Y sin embargo, en medio de ese quebranto, la gracia de Dios se manifestó. Un ángel vino a su encuentro y le ofreció alimento. Imagínense, un pan hecho con esmero, con masa madre como el que mi querida esposa menciona cuando habla de salud y sabor, y un toque de aceite de oliva, de esos que perfuman la cocina. Después de comer, Elías cayó en un sueño profundo. Luego, el ángel volvió a despertarlo y esta vez le dio agua pura, fresca, un verdadero milagro en medio del desierto. Díganme ustedes, ¿quién en un paraje tan seco podría esperar pan y agua? Era para morir, sí, pero el Señor lo encontró justo allí y lo levantó. Le habló al corazón y le dijo: súbete a mi montaña, que aún tengo algo que decirte. Y así fue, 40 días atravesando ese paraje árido hasta que llegó al monte del Señor. Y ustedes se acuerdan, ¿verdad? Esa historia que tanto me cautivó desde niña. Se refugió en una cueva y Dios le dijo: sal de ahí, que quiero hablarte. Y cuando Elías salió, comenzó una secuencia poderosa. Primero, un viento fuerte, un torbellino que arrancaba los árboles de raíz. ¿Han sentido alguno de ustedes un huracán? Yo sí, en Houston. Ese estruendo, ese ruido que parece que parte el alma. Pero la palabra dice que Dios no estaba en ese viento. Luego, un terremoto, uno que quebraba la montaña. Yo sé lo que es eso. Nací en Costa Rica. He sentido temblores fuertes. Uno de los más intensos lo viví en Chile. Me despertó de madrugada. Recuerdo el sonido de los edificios
moviéndose, ese retumbo seco, pum, 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 un estruendo que parecía el corazón de la tierra mismo hablándome. No he sentido nada igual. En Costa Rica, los temblores parecen danza. En Chile parecen golpes secos. Y aún así, dice la Escritura, Dios no estaba en el terremoto. Después vino el fuego, llamas que devoraban la montaña. Ustedes que han estado cerca de un incendio, saben cómo suenan los árboles al arder. Un ruido seco, vivo, como si la tierra gritara. Y tampoco ahí estaba Dios. Pero después del fuego, vino algo que no se puede explicar fácilmente. Un murmullo suave, un susurro como el de una brisa delicada que roza el alma. Y cuando Elías lo escuchó, cubrió su rostro con su manto y salió de nuevo, colocándose en la entrada de la cueva. Y una voz le preguntó con ternura, ¿qué haces aquí, Elías? Y para mí, todo ese estruendo, los vientos, el temblor, el fuego, eran como esas olas que escuché una tarde, olas que parecían hablarme del alma humana. Así fueron para Elías los gritos internos, el eco de las amenazas de la reina, las dudas que se decía a sí mismo. ¿Soy suficiente? ¿Estoy a la altura de los antiguos? ¿Fallé? ¿Sigo siendo útil para Dios? ¿Dios está conmigo o ya se fue? ¿Se buscará a otro mejor? Toda esa confusión que tantas veces sentimos por dentro, como el oleaje que no cesa. Así lo vivió Elías. Así lo viví yo también esa tarde, siendo joven. Me encontraba contemplando el vaivén de las olas y en ese instante supe que se parecían a lo más profundo de mi ser. Pero también me di cuenta de que eran como ese murmullo constante, como ese zumbido que en inglés llaman white noise, ese mismo sonido que me acompaña cada noche para poder dormir en paz. Es algo casi íntimo, una costumbre que nos une en familia. Para mí, basta con encender el ventilador del baño cerca de mi cuarto y ese sonido me abraza como una nana. Si estoy de viaje en un hotel, lo dejo encendido toda la noche y ese sonido, ¿sabes qué hace? El ruido blanco, como le dicen, está compuesto por todas las frecuencias sonoras posibles y al contenerlas todas, termina silenciando cualquier otro ruido que pudiera despertarte. Por eso lo usamos. ¡Qué maravilla! ¿No te parece? Para mí, las olas eran dos cosas a la vez, representaban el susurro de mi espíritu, pero también eran como un escudo que me alejaba del ruido que había en él. Acapararon toda mi atención, y cuando la marea descendió al caer la noche, en medio de ese silencio, escuché la voz de Dios. Creo que algo así vivió Elías. Entre los temblores, el fuego, el viento desatado, todo eso lo sacudió por dentro, lo distrajo del estruendo que llevaba en el alma, y fue recién, cuando cesó el estrépito, que su corazón estuvo listo para oír el murmullo del Eterno. ¿Te levantaste hoy temprano? ¿Saliste a respirar un poco de aire puro? Si tienes la bendición de tener cerca algo verde, yo la tengo, y al salir esta mañana pensé, ¡qué día tan hermoso! Sentí la brisa, esa brisa suave que llega después del torbellino. Elías también pasó por eso. Amenazas, angustias, cuentas que no cierran, gasolina que hay que pagar, hijos que cuidar, discusiones que duelen, todo eso es ruido y necesitamos bajarle el volumen, dejar espacio al susurro del Espíritu Santo que anhela hablar a tu vida. ¿Y cuánto lo anhelamos?
¿Cuánto necesitas esa voz? Porque cuando ignoras la voz del Espíritu, el alma se va marchitando. ¿No lo has notado? Esa fatiga constante, esa irritación que no sabes de dónde viene, esa sensación de que nada te llena, que ninguna serie ni película logra distraerte. Todo eso es señal de que estás saturado, y quizá esta semana sería bueno que le pongas pausa a tantas cosas, que abras espacio en tu corazón, que permitas que ese susurro suave del Espíritu de Dios te envuelva. No te olvides que Dios puede hablar en voz alta, lo ha hecho, puede manifestarse con fuerza, también que lo ha hecho, pero casi siempre, su voz se percibe en la calma, o mejor dicho, es ahí cuando tú logras escucharla, porque para oír el corazón de Dios, uno tiene que acercarse mucho, tanto que pueda escuchar los latidos del cielo. Esta semana, yo quiero animarte a que busques ese lugar de encuentro, que cultives una vida espiritual más profunda, en silencio, con el alma quieta. ¿Y cómo se hace eso? Hay decisiones que puedes tomar, puedes ponerte límites, puedes ayunar. Algunos jóvenes me contaban a inicios de año que decidieron ayunar de sus redes sociales para enfocarse más en Dios. Otros me decían, estoy dejando de jugar Roblox por un tiempo porque quiero acercarme más al Señor. Y pensé, vaya, nunca tuve que ayunar Roblox, pero ayunar galletas sí que sería una ofrenda fragante para mí. Aleluya, solo por ti, Señor, lo haría. A veces también hay que ayunar amistades, reuniones sociales, compromisos que te absorben porque tienes un nombre, porque siempre te quieren en todas las celebraciones, en todas las casas nuevas, en todas las piscinas recién estrenadas. Pero no necesitas otra inauguración. Quizás lo que más necesites es ese silencio sagrado del Espíritu Santo. Quizás Dios quiere tratar contigo como trató con Elías. ¿Alguna vez has intentado acallar el bullicio en un lugar lleno de voces? ¿Qué hace un maestro cuando quiere que sus alumnos lo escuchen? ¿Qué haces tú cuando estás con varias familias y nadie se pone de acuerdo? A veces, lo único que sirve es un shh. Ese shh tiene poder. Todos se detienen, todos te miran. Puede que alguno te diga, no soy perro para que me chistes así, pero funciona. Shh fue como ese estruendo, ese torbellino que sacude todo. Fue como ese susurro sagrado que baja del cielo y acalla todo. ¿Recuerdan cuando acunaban a sus pequeñitos y les decían, shh? ¿Cómo calma el Señor nuestras almas? A veces llega primero como un suspiro divino, un shh disfrazado de una relación que terminó o de un cambio que no esperabas. A veces ese despido, ese giro inesperado, es el suave llamado de Dios para capturar tu atención, para que puedas oírle decir, tranquilo, todo estará bien. Fue como cuando Jesús caminaba sobre el mar y los discípulos estaban llenos de temor, creyendo que iban a morir, y Él dijo, silencio, cállate. Pero en realidad les decía, no teman, yo soy. Ese es el susurro de Dios que detiene la tormenta, el murmullo que te envuelve y te asegura, yo estoy contigo. Hoy te animo a que te apartes un momento, que entres en ese lugar secreto donde puedas preguntar, Señor, ¿qué estás diciendo? ¿Qué necesitas de mí? Porque para oír la voz de Dios hay que estar muy cerca de su corazón, y eso solo se logra con una búsqueda sincera, una entrega desde lo profundo del alma. Hay un pasaje que dice, inclinen su oído
y acérquense a mí, escuchen y vivirán. Él promete un pacto eterno contigo. Estuve leyendo al pastor Mark Batterson, quien enseña que el silencio no es pasividad, es una escucha activa, es estar alerta con el espíritu. Yo también creo que eso nos hace mucha falta. Separa momentos en tu hogar, en las mañanas, para que lo primero que hagas no sea mirar la agenda, sino escuchar tu interior, sintonizar con lo eterno, preguntarte, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? En esa habitación donde una vez oré a solas, pude oír los latidos de mi propio corazón. El silencio revela lo que está escondido. ¿Estoy en paz? ¿Estoy triste? ¿Estoy agradecida o enojada? ¿Qué deseo y qué no? Pero más allá del autoconocimiento está lo más hermoso. Reconocer la voz de Dios hablándote a ti. Haz espacio. Si entras a casa y te sumerges en el teléfono, en las noticias, ¿cómo podrás oír? Aparta tiempo por la mañana, por la tarde. Ese autor contaba que después de las 9 p.m. apaga su celular y se desconecta del mundo. Busca su tiempo con Dios, con su familia, consigo mismo. Eso es vida, eso es salud para el alma, eso transforma tu caminar espiritual. Y te digo algo más, sal un poco afuera. Ahora que la primavera nos abraza, sal, camina, corre, anda en bicicleta, aunque tus hijos no quieran, llévalos contigo al campo. Es mejor para ellos ver el verde de la creación que las luces del centro comercial. El campo tiene un efecto sanador, te aleja del bullicio y te prepara para escuchar a Dios, así como al profeta lo preparó el viento fuerte y el fuego para luego escuchar el susurro apacible del Señor. Esa quietud tiene un poder inmenso y yo te invito a que la busques esta semana, a que la anheles, porque si lo haces, vas a crecer, vas a encontrar descanso. Como cantaban nuestros hermanos Jenny y Daniel, escucha mi voz. La voz del Señor siempre está hablando, a veces a través de cosas pequeñas, otras veces por medio de la palabra o en la oración cuando decides callar y simplemente estar en su presencia. Hoy te hago esta invitación. Abraza el poder del silencio y deja que el Espíritu Santo te hable. Abre tus brazos, dile al Señor, aquí estoy, me rindo a ti. Te entrego mis luchas, mis preguntas, mis miedos, te entrego mi incertidumbre. Señor, vacíame del ruido del mundo. Hoy decido que la voz que quiero que gobierne mi vida sea la de tu Espíritu Santo, no la de las redes, no la del temor, sino la tuya. Quiero seguir tu voz, hacer tu voluntad, caminar donde tú me lleves. Gracias por atraerme con el susurro de tu Espíritu. Te amo, Señor. Te necesito y te busco con todo lo que soy. Gracias por la paz que hoy siento, porque sé que me tienes en tus manos y allí nadie me podrá apartar. Lo que tú quieres para mí es lo mejor. Donde me lleves, ahí estaré bien. Estoy en paz contigo. Santo Espíritu, abre nuestros oídos para oírte con claridad, Señor, y amarte profundamente. Afina nuestros oídos, ajusta nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Allí donde estás con los ojos cerrados, déjate envolver por la dulzura de su presencia. No quiero que te marches sin antes entregarle tu vida a Jesucristo. Él es tu Salvador, el que dio su vida en la cruz para limpiar tus pecados. Esos pecados son lo único que puede separarte de su voz, de su rostro, pero Él también desea ser tu Señor, el que dirige tu caminar. Por eso quiero invitarte
Antes de que te vayas, si aún no has recibido su perdón, si Él no es quien guía tus decisiones, esta es tu oportunidad. Así como lo cantamos, ríndele tu ser, entrégale todo. Si nunca has hecho esta oración y hoy deseas hacerlo, ponte de pie allí donde estés. Nadie necesita mirar. Esto es entre tú y el Señor. Si anhelas que alguien te acompañe en esta oración de entrega, yo quiero tener el privilegio de hacerlo contigo. Es la oración más significativa que jamás harás. Que Dios bendiga a cada uno que se ha levantado. Repite conmigo: Señor Jesús, me entrego a ti. Creo con todo mi corazón que eres el Hijo de Dios, que te hiciste carne, que moriste por mí en la cruz y que al tercer día resucitaste. Límpiame, Señor, purifica mi ser. Haz en mí lo que solo tú puedes hacer. Anhelo tener una relación verdadera contigo. Gracias por oírme, por estar presente en este momento santo. Gracias porque vienes a gobernar en lo más profundo de mi ser. Desde hoy ya no soy mío, soy completamente tuyo. Guíame, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué esperas de mí? ¿Qué deseas hacer a través de mí? Aquí estoy, como barro en tus manos. Gracias por aceptarme, por amarme, por escuchar mi clamor. Amén. Gracias por ver este video. Si te parece útil el contenido, no olvides darle a me gusta para apoyarme y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja un comentario a continuación para compartir tus ideas o hacer una pregunta. Me encantaría charlar. Y ahora, adiós y nos vemos en el próximo video.